Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Darle la bienvenida al diputado del Común, a las juntillas, para el trabajo que se viene realizando día a día de manera especial en este informe. Yo quiero empezar mi intervención haciendo una clara defensa del sistema de las residencias de nuestros mayores en Canarias, públicas o privadas. Y digo esto porque creo que con el debate que se ha suscitado en estos días a raíz del informe, no digo por la Diputación del Común, sino todo lo que hemos visto y con algunos medios también de comunicación y con las declaraciones de algunos, creo que es justo señalar que esta no es la situación de las residencias en Canarias. Es la situación de algunas o alguna residencia en Canarias. Y de la misma forma que creo que es fundamental e importante señalar dónde se cometen las irregularidades y actuar con total contundencia, creo que es de justicia defender el resto del conjunto de las 235 residencias, entre aquellas en las que están nuestros mayores y las que se destinan de manera especial a las personas con discapacidad en toda Canarias. Residencias, vuelvo y reitero, públicas o privadas, en las que la inmensa mayoría desempeñan su labor de manera adecuada, eficiente, cumpliendo con la normativa. No digo que con la totalidad de los parámetros. Es muy probable que en algunas, alguna irregularidad administrativa o algún problema de infraestructura, que aún así hay que seguir avanzando para corregirlo, por supuesto. Porque creo que es justo por los más de 8.000 profesionales que estoy convencido que desempeñan su labor, la inmensa mayoría de ellos, con absoluta dignidad, con absoluto amor a su trabajo y con absoluta profesionalidad, y la labor negligente de unos pocos no puede empañar toda esta labor. Y sobre todo, la parte que más me preocupa, por los propios usuarios y usuarias de estos centros y las familias de nuestros mayores, que obviamente no pueden llevarse la sensación de que algunas de las cosas que se denuncian en ese informe sea la realidad en todos y cada uno de los centros. Por tanto, esa defensa clara de nuestro sistema de residencia. Dicho eso, y en eso coincido con el diputado del Común, con independencia de que fueran las 230 y pico, que está claro que no, que fueran 30, 50 o 60, que no es así, solo una que realmente tuviera las denuncias que aquí se plantean, reviste una gravedad importante. Y hay un fallo del sistema en su conjunto, y evidentemente, en ese sentido, tenemos que trabajar para corregir esas deficiencias para que en el próximo informe, lo elabore la Diputación del Común o quien sea, ni una sola deficiencia de este tipo, de las más graves, puedan volver a producirse. Cierto es también que a mí me produce tranquilidad porque cuando lees el informe nos ponemos en contacto con la Consejería y lo más importante y lo más relevante es, por supuesto, centrarnos en el fondo del informe, en la corrección de las deficiencias. Algunas de ellas ya corregidas, incluso dentro del propio informe, corregidas por los propios centros cuando se les hace sugerencias de modificaciones. No en todos, en algunos han dado la callada por respuesta, pero en muchos de ellos sí que los propios informes reconocen en aquel instante haber corregido estas deficiencias. También en la Consejería, que nos comentan que a lo largo de todo este periodo, que no olvidemos que ha sido un periodo absolutamente marcado, también hace referencia a esto el propio informe, que no ha podido desplegarse en su totalidad porque el COVID paralizó una parte de esa labor. Obviamente también lo ha hecho en el ámbito de la Consejería, pero sí quiero recordar que estamos hablando precisamente de uno de los aspectos donde creo que más orgullosos podemos sentirnos en Canarias en cuanto al tratamiento que se ha dado en materia, en ámbitos relacionados con el COVID. Y es que Canarias es el territorio de toda España donde menor incidencia ha habido, afortunadamente, digamos, de afección a nuestros mayores, tanto en número de personas que se hayan podido contagiar y, sobre todo, y más importante, en número de víctimas. Por tanto, también, y en eso coincido con la portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, creo que es importante destacar, si estamos haciendo alusión a un informe que habla de las residencias en Canarias, puntualizar también, contextualizar en qué entorno nos hemos movido y que ha habido, y creo que sí, una labor importantísima donde hasta la propia Policía Canaria, que ha jugado papeles de inspección también, en ausencia de esos equipos de inspección, han trabajado de manera notable. Nos consta además que se han dado subvenciones por cientos de miles de euros también en los últimos tiempos a algunas residencias, sobre todo para aspectos relacionados con las infraestructuras. Yo sí creo también
De la misma forma que creo que debemos de hacer todos autocrítica, porque, reitero, una sola residencia que estuviera en estas condiciones no podemos permitirlo, son nuestros mayores, pero también creo que es importante, y le traslado a la Diputación del Común de cara a futuros informes, un elemento esencial. Y es que cuando se detecten irregularidades en el ámbito que se investigue, de manera inmediata se dé traslado a la consejería correspondiente. Lo digo porque el propio diputado del Común reconocía estos días que no se dio traslado a la Fiscalía porque no se apreciaba delito. He escuchado declaraciones de la propia fiscal delegada en esta materia, que sí que ha hecho visitas de manera continuada en los centros de mayores, no le costaban este tipo de eficiencia, no dice que no existieran de manera puntual, pero que no es evidentemente la realidad de la mayoría. Pero lo digo porque un informe que se ha tardado aproximadamente un año en elaborar, más otros meses, obviamente también por el COVID en medio, casi 2 años desde el inicio hasta que se entrega el informe al Parlamento. Obviamente, si se detectan estas cuestiones, creo que es necesario que se traslade de manera inmediata a la Consejería para corregirlas in situ, en el mismo momento presente. Por tanto, creo que esa es una cuestión. Y luego, por supuesto, también, aunque no lo establece así la normativa, si por parte de la Diputación del Común ha hecho lo correcto, entregarlo al Parlamento, pero yo creo que es importante también, y se lo pedimos desde nuestro grupo parlamentario, a partir de ahora, si fuera posible este tipo de informe, dar traslado, una vez entregado al Parlamento, que es el procedimiento establecido, dar traslado de manera inmediata a la consejería correspondiente para poder actuar de manera clara. Eso sí, yo quiero dejar claro, y en eso también coincido con el diputado del Común, para mí el elemento nuclear de este informe es la inspección. Si hubiera un sistema de inspección en nuestras residencias en Canarias adecuado, probablemente lo que detectó la Diputación del Común, la Junta del Diputado del Común, en el trabajo conjunto con su equipo que ha hecho, no tenía por qué haberse producido. Por tanto, la inspección es un elemento esencial, está recogido en nuestra Ley de Servicios Sociales. Lo que no puede ser es encontrarte en el año 2019 con solo 2 inspectores para inspeccionar cerca de 230 residencias si sumamos el conjunto, como decía antes, de mayores y de personas con discapacidad. Se ha duplicado a lo largo de este tiempo, yo creo que por eso han mejorado los datos de inspección, porque en lo que llevamos de 2021 ya van 33 inspecciones, muy superior a otros momentos. Termino ya, señora presidenta. Sigue siendo insuficiente, se incorporan ahora 12 nuevas personas en el área de inspección, no todos serán inspectores, pero esto hará que ya estemos cerca de una docena de inspectores en Canarias. Seguirá siendo insuficiente, pero creo que junto con el plan de inspección, que es urgente también, que está anual, que debe de elaborarse en el marco de nuestra Ley de Servicios Sociales, es lo que nos permitirá tener herramientas para comprobar que se cumple con la normativa, que se cumple con todos los parámetros que a cualquier residencia que atienda a nuestros mayores debe de cumplir con exquisito tratamiento. Muchas gracias.